Bueno, continuando con la clase, dice que hoy alguno no va a venir y alguno envía su trabajo para que se le corrija. Yo no voy a corregir porque es injusto para los que vienen. Entonces, cualquier revisión vamos a hacer en clase. ¿Está bien? Bueno, eh, continuando con la clase de ayer, faltó algo muy importante mencionar de que nuestro proyecto tiene que estar totalmente balanceado. ¿A qué se le conoce como balance? Esta pequeña lista de entidades que yo represento aquí, como que supuestamente utilizo al momento de registrar mi agenda, debe ser mencionado durante el proceso de la especificación, cuando se agrega tanto la cabecera como el detalle. Y tiene que balancear explícitamente con las entidades que yo representé en mi diagrama de clase. En base a esto vamos a hacer el diagrama de secuencia y por último el DER, que tiene que estar balanceado en esta parte. Si ustedes se dan cuenta, el DER se va armando en base a lo que voy representando en el diagrama de clase. ¿Por qué? Porque voy a empezar, por ejemplo, a crear. Vamos a suponer que yo quiera crear usuario. Vamos a ponerle color incluso. Y ahí se ve. Usuario, ¿se ve bien? ¿Está bien ahí? Bueno, continuamos. Usuario, teníamos los datos de ID, uso unique, password y estado. Entonces, le agregamos acá ID de usuario. Tengan en cuenta que el ID es una clave subrogada. No es atributo propio del usuario, sino que es una clave que nosotros le creamos a modo de manejar nuestro campo a nivel de base de datos, que va a ser mi identificador, por eso está definido como clave primaria, va a ser un valor de tipo entero. Luego teníamos el uso unique, que puede ser tanto el correo o el usuario en sí. Va a ser un varchar y aquí puedo definirle su longitud. Aparte de uso unique que teníamos, uso pass. Ponerle 16 como mínimo. Y uso estado. Esto ya pueden manejar ustedes de diferentes maneras. Inclusive le puede crear un campo tipo de num que pueda validar, verificar eso en realidad. Aparte del usuario, tenemos la sucursal. Un poquito más silencio, por favor, para que los del fondo puedan escuchar. Sucursal y vamos a tener nuestro ID sucursal, como así también tenemos el nombre y el estado. Entonces esto va a ser uso nom, por último uso estado. Aparte de la sucursal y el usuario tenemos la sala y el profesional. Entonces, sala y de sala, que va a ser mi clave primaria,
sala de escribir, o como se llame, así se llamaba, y sala estado. De 20 hermanos. Aparte de la sala tenemos el profesional. Sí, ya, muy bien. Buena acotación. Voy a poner el nombre acá de nuestro profesional y después vamos a continuar. Este sí es. Yo le puse uso otra vez. Sí, sí, señor. En realidad el Estado, no, el Estado no puede manejar como booleano porque no creo que tenga dos nomás tu Estado. Y por eso mismo, depende mucho de cómo está. Y te conviene más usar como un menú nomás. Sí, tipo datos de alumno, ahí le pones activo, inactivo y si el día de mañana querés agregar más estado, le agregas nomás a tu menú. Sí, por palabra, sino también por número, por la posición. El menú trabaja así. Entonces vamos a definir cómo te conviene más. Yo te digo que te conviene por el simple hecho de que si llegara la necesidad, no vas a cambiar todo, le vas a agregar. Si le pones como booleano, es verdadero o falso y ahí, sí, y ahí tenés que cambiar todo. Nada más por esa cuestión. Bueno, después tenemos profesional, que aquí va a variar un poquito. Tenemos una idea profesional, fecha de ingreso, fecha de baja y estado. Obviamente el tipo date, solo manejo la fecha y el estado. Y aquí obviamente esto va a estar relacionado el profesional con una tabla persona, me supongo. Tenemos que tener sí o sí una tabla persona para saber a quién le corresponde siempre y cuando queremos que esté normalizado. Entonces, persona, que puede ser unidad persona, puedo tener también OCI de la persona, el nombre, el apellido y como mínimo yo le voy a poner dirección y teléfono. Ustedes después le van a cargar y teléfono. Y tenemos aquí nuestra especialidad y de nombre de descripción. El nombre de nuestra especialidad
Y la descripción, este, le vamos a poner un long varchar y cuando pase a Postgre le ponemos como test por si sea una descripción larga. Y por último el estado. Creo que con eso sería todo nuestros referenciales. Y me falta mi cabecera de agenda, que va a tener seguro un número de agenda. Y voy a tener fecha de registro, fecha de inicio, fecha fin. Fecha, fecha de inicio. Y por último, la fecha fin más el estado por si necesitamos anular en algún momento, ¿verdad? Y con eso ya cerramos esta parte. Ahora, lo que queda es poder relacionar. Jesús, te voy a pedir un ratito, un poquito de silencio porque lo del fondo está prestando atención y hay mucho eco. Usted se escucha más tu voz que mi voz. Entonces acá necesitamos directamente relacionar según como habíamos definido nuestro diagrama de clase. Tengan en cuenta que especialidad se encuentra agregada. ¿Qué significa eso? Que la agenda depende de la especialidad, pero la especialidad no. Entonces nosotros necesitamos que esa especialidad se agregue dentro de la agenda. Y ahí veo el tipo de relación. Uno a varios. ¿Identificable o no identificable? Sabiendo que cuando yo relaciono identificable, la clave primaria pasa como clave foránea, pero pasa a pertenecer al grupo de la clave primaria formando una clave primaria compuesta. Sin embargo, cuando yo relaciono como no identificable, viaja como una FK y pasa a pertenecer como un atributo más, la clave foránea o externa. Entonces, yo lo que necesito es que la agenda sea única. No va a haber una agenda para varias especialidades. Entonces, una agenda va a pertenecer a una especialidad nada más. Entonces, la relación va a ser de uno a varios no identificables, quedando así. La misma cosa pasa con mi sucursal y mi usuario. Ahora, un profesional, o sea, en una agenda o en varias agendas puede haber varios profesionales. Entonces se da, por lógica, una relación de varios a varios. Y cuando hay una relación de varios a varios, nace una tercera tabla al cual nosotros le llamamos de agenda. En Architect se tiene que crear. De Designer, por ejemplo, automáticamente el producto de la relación ya te crea la tercera tabla. Entonces creamos la tercera tabla y el concepto de cardinalidad varios a varios dice que nace la tercera tabla producto de la cardinalidad, por lo cual las claves de ambas entidades relacionadas viajan como clave primaria compuesta. Entonces va a haber de forma identificable uno a varios y uno a varios. En los detalles nunca van a encontrar PK. No existen clave primaria en los detalles, porque su clave primaria está compuesto por las claves relacionadas, las claves primarias compuestas, la famosa PFK. Luego tengo en mi detalle hora inicio, hora fin, turno, fecha y cupo. Entonces aquí vamos a agregar
hora ini, que va a ser un tipo de dato time, hora fin, caso, la fecha, ya que en base a esa fecha me va a calcular el día, y por otro tenía turno y cupo. Que puedo dejarle como un varchar. Y cupo. Que aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner valor entero. Vamos a utilizar todas las dimensiones. Y aparte de eso, mi agenda estaba relacionada con mi sala de forma identificable. ¿Por qué le relaciono de forma identificable? Por el simple hecho de que en una agenda puede haber diferentes profesionales o mismo o en salas diferentes, ¿verdad? O mismo profesional puede estar en una misma agenda en día diferente, pero la sala igual. Entonces me conviene a mí que la fecha esté como clave primaria también. ¿Se entiende? Una agenda profesional uno está en una fecha en sala A, el lunes, por dar un ejemplo. El martes, el mismo profesional también yo necesito que esté en sala uno también, pero la fecha va a ser diferente. Si yo tengo acá como clave, o sea, tengo como atributo nada más, aquí ya no me va a permitir, me va a restringir porque se va a repetir ya la duplicidad de una agenda, un profesional, una sala. Entonces, obligatoriamente voy a tener que tener esta manera. Si está el mismo día está en la misma sala, el mismo profesional y en turno diferente, ahí tengo que ver también el turno. Por ahí pueda. No es muy recomendable que un varchar sea una clave. Por sugerencia, luego tenemos la regla de código que no es recomendable eso. Es por eso que en algunos casos van a encontrar que por más que tenga poco registro turno, esté parametrizado como una tabla por normalización. Entonces, ID, turno, voy a tener como clave primaria y tour_descript, la descripción, y aquí mi ID va a ser clave primaria. Entonces voy a tener de esta manera. Y esto ya se va a volver. ¿Se entiende? Está más normalizado. Y lo que me faltó, obviamente, es mi persona está relacionado de 1 abajo con esto. Y esta persona, obviamente, va a tener una tabla funcionario que va a estar relacionado y a ese funcionario le corresponde el usuario. Y así se va armando el DER a medida que vamos desarrollando esta parte. Entonces ahí ya va balanceando porque estas entidades que yo representé aquí se encuentran relacionados dentro del DER. No es que tiene que estar en el DER tal cual como está, sino la relación tiene que existir. Porque sabemos que el DER se hace de los tres módulos y va a haber varias relaciones. De hecho que como un profesional que tenemos acá, voy a mudar acá para que se entienda mejor, un profesional puede tener varias especialidades. Aquí también van a hacer un detalle de especialidad y va a haber un profesional, varias especialidades y le diferencia su número
de matrícula de cada especialidad. Así vas estructurando para que mi sistema me pueda guardar para profesional uno, especialidad uno, especialidad 2, 3 o lo que tenga. ¿Alguna duda de ahí? ¿No? Bien. Entonces, ya que estamos en este punto, podemos pasar a diseñar nuestro diagrama de secuencia. Sobre mi paquete, add diagram, secuencia. Acá me crea una colaboración, una interacción y un archivo. Entonces, este va a ser agregar agenda. Mi interacción también, función F2, voy a editar, agregar agenda. Y mi colaboración que tengo acá a este, les conviene llamarle solamente secuencia. ¿Por qué? Porque al momento de yo agregar otro diagrama de secuencia no hace falta más crear toda la colaboración. Directamente sobre la colaboración, mi derecho, y me va a permitir agregar el diagrama de secuencia nada más. Entonces aquí le puedo agregar anular, por ejemplo. Anular. Anular. Agenda. Y acá función F2. Ahí. Anular. Agenda. Y ahí vamos trabajando sobre esto. Nosotros ya creamos el diagrama de clase. El actor relacionado era, ¿cuál era? Recepcionista era. Este recepcionista va a estar acá. Al momento de yo arrastrar, a diferencia de los demás, acá me crea una línea discontinua, al cual le conocemos como ciclo de vida. Es la durabilidad de ese caso de uso. Donde termina la ejecución de ese caso de uso. El nombre tiene que ser igual. Acá, por ejemplo, porque nosotros reutilizamos y para no cambiar todo nomás otra vez. Pero el nombre tiene que coincidir con lo que tenemos en la parte de actor relacionado y debe coincidir con mi caso de uso, mi modelo de negocio y la parte de extracción de venta. A eso se le conoce como balance. Entonces hay un criterio propio de que el alumno está siguiendo. Y si está de esa manera, como ya le dije más de una vez, no existe persona en el mundo que le pueda decir está mal su trabajo porque al menos tiene un criterio. Lo mismo que yo tengo en mi diagrama de secuencia, aparece en mi clase, aparece en mi especificación, aparece en mi caso de uso, en mi modelo de negocio y está en mi documentación en la parte de mi extracción de eventos, que eso yo tuve de backup. Entonces está completo. ¿Estamos? Muy bien. Luego aquí ya habíamos creado la clase, ya con los estereotipos. Tenemos listar, después tenemos registrar, el que vamos a usar, la conexión y después las entidades que utilizamos para registrar. Agenda detalle, que tenemos como entity seguro acá. Agenda, detalle de agenda, usuario, sucursal, especialidad, porque más tenemos profesional y sala. Profesional y sala.
Esto ya tiene todos los estereotipos porque arrastramos el diagrama de clase. Seleccionamos todo y le ponemos el estilo o la visualización como icono. Esto es más representativo ahí. Y aquí ya empezamos a representar a través de flujos o a través de estímulos, tanto sincrónico como asincrónico, de cómo es la secuencia de pasos que se da al momento de el registro de este proceso que sería la parte de agenda. En pocas palabras es representar de forma gráfica la funcionalidad que nosotros ya describimos acá que queremos que tenga. Esta primera parte no se representa. El usuario selecciona el menú, nosotros vamos a representar directamente el registro de agendas. Entonces empieza desde que se abre. Al momento de abrir, ¿qué es lo primero que hace? Llama a conexión, consulta estas tres tablas y agrega los datos. Entonces, directamente desde mi listar del sistema, llama a conexión, consulta los datos. Estos pequeños mensajes se llaman estímulos. Y hay tres formas de representar los estímulos, que son sincrónico, asincrónico y autoestímulo. El sincrónico es cuando yo acá, por ejemplo, estoy haciendo una consulta y eso retorna con un valor. Ahí está haciendo asincrónico, por ejemplo, retorna datos. Cuando yo retorno datos, yo tengo una acción que puedo aplicarle a modo de demostrar que está retornando con un valor. Y acá en la parte de propiedades hay un elemento que se llama action key, el cual le colocamos de tipo return. Y eso indica que está retornando un valor de la base de datos. ¿Se entiende? No, ese sí, cuando está retornando. Solamente cuando está retornando hasta la conexión. Es la sincrónica, porque está volviendo con un valor. Lo mismo hago cuando consulto usuario. Sí, retorna datos. Acá le vamos a poner también asincrónico. Da return. Aquí consulta datos. Retorna datos. Y por último la especialidad también. Consulta datos. Y retorna datos. Hasta ahí. Aquí, este pequeño cuadro amarillo que ven se llama evento. Al momento de llamar la conexión, ¿qué es lo que está consultando? Yo hago todas mis consultas y de una vez trae. Por eso desde la conexión parte todo. Y de una vez nomás muestra. Entonces, este evento yo voy a alargar a modo de mostrar que durante ese evento esto es lo que ejecuta. Y aquí le digo, agrega datos. No hace falta decirle que agrega datos a la tabla, otra cosa, porque ya estoy sobre el listar. Ya se entiende. O ya se subentiende. Ahí yo hice esta primera parte. El cargado. O sea, en pocas palabras, lo, lo que hice fue cargar esto. Perdón. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo bien. Muy bien. Luego pasamos por agregar. El personal de recepción presiona nuevo. Ahí empieza a interactuar nuestro personal de recepción, con los recepcionistas.
presiona nuevo y al presionar el nuevo redirecciona la interfaz. Entonces llama interfaz, que sería el de registrar. Y ahora llamo a trabajar o en realidad llama modal o abre modal. Aquí representamos el modal es propio de la página, pero representamos el modal porque se va a ejecutar una acción sobre ese modal. Entonces, por eso es importante representar. Cuando es un modal que emite un mensaje emergente nada más, se puede mencionar nada más, que emite o abre modal y emite mensaje como un autoestímulo. Pero acá vamos a accionar sobre ese modal, por eso nada más representamos como una interfaz más. Sobre la interfaz, sobre tu boundary, que sería tu interfaz o tu base de datos, tu tabla, cuando actúa sobre sí mismo. Por ejemplo, acá, el sistema recupera fecha actual. Entonces acá yo le puedo poner un autoestímulo que sería este. Y aquí recupera fecha, recupera usuario y recupera. Y esto sí es un autoestímulo porque está trabajando sobre esto mismo. ¿Hasta ahí? Vamos bien. La fecha. Sí, la fecha. Lo otro sí. Acá puedes poner tranquilamente recuperar usuario y sucursal. Pero de ambas formas no está mal. ¿Se entiende? Sí, siempre y cuando aquí se cumpla estos dos, no significa que tienen que estar por separado. ¿Se entiende? Porque como vos mismo estás mencionando, yo ya recuperé ya en mi acceso y tomo eso nomás ya. Entonces le puedo poner tranquilamente recuperar usuario y excusa. Por eso ayer mencioné justamente que no existe una única forma de hacer la especificación. Eso ya dependerá de cómo, o depende más bien de cómo programa cada uno. Pero no hay una forma única de hacer. Porque yo puedo hacer de una forma, el compañero Lucas puede hacer de otra forma, Luis puede hacer de otra forma. Eso depende mucho de cómo. Inclusive, ni la forma de trabajar va a ser diferente. Cada uno diseña una interfaz diferente. Entonces, no. Yo inclusive puedo mencionar y entre paréntesis le pongo la opción. Perdón, voy a tomar agua porque... Entonces, como íbamos avanzando, aquí, no, no, no. En esta segunda parte, ya directamente esta interfaz, yo necesito en el modal cargar mi combo. Tenía un combo aquí en mi agregar. Cargo esto y falta cargar el combo. Gracias, Jimmy. Yo recuperé la fecha, el usuario y la sucursal. Ahora, la especialidad, yo voy a seleccionar, pero yo primero tengo que rellenar los datos que están en especialidad. Es por eso que la conexión se puede llamar una vez arriba nomás también. No hay problema con eso. Llama conexión, consulto los datos
Este es mi especialidad. Retorna datos. Y estos datos que retornaron son agregados al combo. Agrega datos. Y aquí ya mi usuario o mi personal de recepción directamente ya puede seleccionar la especialidad. ¿Sí? Una especialidad. Posterior a eso, teníamos que acá nos faltó el personal de recepción selecciona la especialidad y luego selecciona fechas. Le digo fecha porque fecha de inicio y fin. Y hasta ahí llegamos a lo que es ese modal. Luego le podemos decir presiona guardar y al presionar guardar redirecciona a mi interfaz. Y acá voy a necesitar mi interfaz de mi boundary, que es mi detalle. Estaba que todavía no diseñamos eso, ¿verdad? Entonces nos faltó, nuestro detalle faltó diseñar en nuestro diagrama de clase. Aquí. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo solamente hasta la parte de registrar? Faltó la parte de detalle. Entonces acá tengo que tener mi boundary, gui, detalle, y lo que tenía mi detalle. Mi detalle tiene una tabla de la cabecera, una tabla de detalle, y acá tenemos los botones correspondientes y algunos datos que no se ven todavía. Entonces le podemos agregar los componentes de cabecera, de detalle, btn confirmar, btn borrar ítem, y luego ya tenemos txt fecha, txt, o en realidad es un combo, cbo, o este era que teníamos que corregir con Jimmy, tiene que ser txt especialidad, cbo profesional, aparte del profesional teníamos cbo sala, txt hora ini, hora inicio, txt hora fin, fecha y cupo, ¿verdad? Y observación. Y ahí tengo mi y todas las operaciones que voy a utilizar.
Ponerle que yo le voy a agregar, pero esto ya va a quedar a cargo de usted. Va a ser una dependencia con mi conexión y una asociación con mi listar porque puedo abrir de listar y también con mi registrar porque al momento de registrar redirecciona automáticamente. Y ahí quedaría ya esta parte. Y este boundary que representamos aquí es lo que nosotros necesitamos representar en el diagrama de secuencia. Aquí a mí ya me va a aparecer ya. Sí. Bueno, ese es un punto que tienen que tener en cuenta. La especificación de caso de uso nosotros representamos por evento. ¿Qué es un evento? Agregar es un evento. Algunos cuando trabajan en web tienen la opción de modificar siempre y cuando esté pendiente el proceso. Otro evento. Otro evento puede ser anular. Es otro evento. Las acciones que se ejecutan sobre eso. Y como son procesos muy largos, tengan en cuenta que esto ustedes van a entregar en un anillado. Y no se va a entender nada cuando más largo es, se entiende menos. Y en la tesis, por ejemplo, ya nadie quiere verlo. Y te empieza a preguntar a uno ahí en tu diseño. Y tardas muchísimo más. En vez de rendir todo en una hora, rendir todo en una hora y media. Se vuelve más largo. Sin embargo, si vos tenés bien estructurado, bien estético y se entiende, hay dos docentes que va evaluando mientras vos estás explicando, uno ya ve más o menos y ya va marcando qué quiere preguntar y se va directamente sobre eso. ¿Por qué? Porque tu trabajo es entendible. Yo tuve un caso, por ejemplo, de análisis de un señor de Luque que vino a rendir, trajo dos anillados. Trajo un anillado así, Norm era su libro, y trajo otro anillado así en A3. En A3 tenía. Y todo su anillado tenía su diagrama de secuencia. Este profesor yo traje nomás para que entiendan mejor el diseño. Su libro ahí está porque en el libro no se entiende. Entonces, te ahorra muchísimo tiempo. Entonces usted tiene que ponerse en el lugar del que va a evaluar. No en el lugar que para darle, por dar un ejemplo, una facilidad de lectura, sino para ustedes mismos. Acuérdense que son miembros de mesa y cuando ya no ve más nada, ya te pone nervioso, ya luego empezás a preguntar de todo, ya no se entiende luego su trabajo y ya de entrada ya no le pone nervioso ya a tu miembro de mesa. Entonces tiene que ser estratégico, siempre hay que ser estratégico. Entonces brindarles porque te va a revisar sí o sí tu monoto. Si no tenés ahí, ahí vas a tardar mucho más tiempo en revisar. Es por eso que para el examen siempre se les pide que cuando ustedes proyecten, tenga todo abierto, su Star UML, su Architecto de Designer se utilizan, su documento, todo. Entonces no se ve bien. Vamos a ver directamente ahí en tu Star UML. Y no puede darse el caso de que no tengo mi Star UML. ¿Y de dónde tienen sus datos? Hagan copia, hagan copia, porque en muchos casos ya escuchamos ya que se pierde. Se dañó el archivo. Hay varios casos ya que escuchamos que se dañó el archivo, que no puede abrir más, terminó, y pasa, no es que no pasa, pasa y mucho, pero hay que tratar de cubrir todo eso que puede llegar a pasar. Bueno, ahora Jimmy solamente el evento de agregar. Entonces nosotros vamos a agregar un poquito más hacia acá mi detalle y este detalle al momento de yo
registrar mi modal, le voy a decir que guarda datos nomás, que redirecciona. Después, al momento de guardar el detalle, voy a explicar todo lo que guarda para que quede un poquito mejor. Entonces, exactamente, solo en este caso, para la gente que utilice solamente una pantalla, una interfaz, esto no va a existir. Ni tampoco va a existir aquí. Se olvida esto. Esto para algunos que tienen web y tienen dividido, como él me pasó su interfaz, tiene dividido aparte en la cosa. Porque se puede hacer todo en uno y mucho mejor luego. Entonces, aquí estábamos en esta parte. Recuperamos los datos de la especialidad, recuperamos y cargamos los datos nada más. Aquí la misma cosa, yo voy a recuperar los datos y ir cargando. Entonces, en mi redireccioné acá y voy a consultar todos los datos de la cabecera, tal cual como está acá al principio. Recupero eso y voy cargando como cargué aquí. Vamos a hacer ese uno bien hecho. Entonces acá vamos a llamar conexión, que es este. Llama conexión. Un poquito margen nomás porque es más largo esta parte. Y acá una vez que llama conexión, va a consultar datos. Retorna datos. También consultamos el usuario y la sucursal. Falta la sucursal y mi especialidad. Entonces acá ya está la sucursal. Y aquí consultamos la tabla de especialidad y una vez que retornan los datos, de la cabecera, acá le decimos agrega datos y ya sabemos que está agregando los datos de la cabecera. Posterior a eso, tenemos una pequeña interfaz dentro de esta misma vista, en donde el sistema recupera la fecha y una vez que recupera la fecha, aquí selecciona el profesional. Entonces yo tengo que primeramente, antes de seleccionar el profesional, llama conexión y aquí sí voy a buscar mi profesional. No me acuerdo si es. Aquí hay un pequeño error. Si se fijan, la especialidad es esta.
La sucursal es esta y el usuario es este. ¿Por qué? Porque el otro este es el detalle. Si se fijan, este es el detalle, no corresponde todavía, porque todavía no guardamos datos. Nada más por eso corregí ahí. Entonces acá, consulta datos y retorna datos. Agrega los datos al combo y mi profesional selecciona profesional. Acá a usted le conviene directamente consultar tanto el profesional y en base al profesional, una vez seleccionado, llama a conexión, consulta datos, retorna datos. Esta es la entidad de especialidad. Y ahí le digo, agrega datos. ¿Qué es lo que estoy agregando? En base al profesional seleccionado, agrego la especialidad. Y la misma cosa, posterior a eso, llamo a conexión y ahí vamos a consultar la sala. Llama a conexión, consulto la sala. Sala no me llama lo que me falta. Consulta datos, retorna datos, agrega datos al combo, selecciona datos y por último, acá registra datos. Acá lo que puedo hacer antes de registrar datos, selecciona fecha, y acá le decimos que hace un cálculo de día, calcula día, y ahí sí le podemos decir registra datos y les explico por qué. Seleccionamos nuestra sala que cargamos primeramente, luego seleccionamos la fecha y en base a la fecha nos calcula el día y nos muestra. Y posterior ahí registra datos. Ese registra datos ya generalizamos cuando carga la hora, inicio, hora fin, el turno y el cupo. Si el turno tenemos como tabla, tenemos que hacer de esta misma forma. Cargar el combo y rellenar, como habíamos explicado. Una vez que carga todo esto, seguro tiene un botón registrar, tiene Jimmy, ¿verdad? Para cargar a la grilla.
presiona registrar y el sistema carga, yo no sé si va a cargar en la grilla varios a varios, ya va insertando uno, eso ya depende cómo trabaja. Agrega al detalle. Por ejemplo, tengo un botón registrar y ese registrar me va agregando aquí al detalle. Entonces yo le puedo poner después, presiona guardar y aquí voy a generalizar en ese evento eh, este emite mensaje de confirmación. El usuario debe confirmar, desea guardar sí o no, confirma mensaje y ahí al confirmar el mensaje un autoestímulo donde valida datos. Ese valida datos también está generalizado toda la validación. ¿Qué datos es lo que valida? Para esto me voy a mirar mi especificación y ahí va a estar detallado. Por ejemplo, yo te valida datos y le preguntan, ¿qué dato es lo que valida? Bueno, para eso tengo mi especificación y ahí muestra todas las validaciones. Una vez que está esto, llama conexión y acá cabecera. Inserta datos y abajo inserta datos. Cabecera y detalle. Y una vez que inserta todo, emite mensaje, retorna mensaje, muestra mensaje y al mostrar todo el mensaje, redirecciona la interfaz. Tiene que volver a mi listar que tenía este. Retorna a la interfaz y aquí puede hacer, yo hago de memoria, pero estoy siguiendo aquí, este. Ahora estamos en esta parte. Llama conexión y actualiza. Es lo que vamos a hacer. Y esto para hacer de la misma forma aquí. Llama conexión y aquí empiezo a consultar nuevamente. Así como está el primero, aquí. Consulta datos, retorna datos, también mi usuario, datos, retorna datos, mi sucursal, ah, consulta datos, retorna los datos de la sucursal
Y por último, consulta de especialidad y retorna datos. Y ahí lo que hago es actualizo detalle o actualizo lista directamente. Actualiza listado. Y ahí termina el proceso. Clic derecho, edit, copy diagram, me voy aquí, a mi diagrama de clase. Voy a actualizar ese diagrama de clase porque modificamos algo. Y aquí se fijan lo largo que es nuestra especificación. Cuando más largo la especificación es mucho mejor para ustedes. Por 2 puntos. El miembro de mesa se va a aburrir y no va a querer ver todo. Y si está bien detallado, sí es porque el alumno se esmeró y trabajó. Cuando es muy corto, lo que te empieza a preguntar, ¿y cómo hace tal cosa? ¿Y cómo hace tal? ¿Y esto cómo hace? ¿Por qué? Porque no está bien específico. Vamos a achicar un poquito más para que se vea el nombre. Ahí. Y este diagrama de clase, vamos a borrar y vamos a poner el actualizado, que es este. Pero encima no importa. Ya saben que es cuál es. Y acá donde dice interfaz gráfica, acá se debe ir pegando esta millonada de interfaz que hizo Jimmy. No sé por qué tanta interfaz gráfica. Y si yo le digo el trabajo de Jimmy, tenía como, para un proceso tenía como 10 interfaz gráficas. Y este es reducido ya. Y ahí, vamos a checar más que entre todo tu interfaz gráfica. Ahí. Y ahí tenemos ya para nuestro primer ejemplo que es especificación secuencia clase, ya directamente balanceado, ya que inclusive con el DER. Si hacen de esa manera balanceada, entonces se verifica todo un proceso y este proceso ya está, ya no se toca más. Lo que yo no recomiendo nunca es hacer toda la especificación, después hacer el diagrama de clase, después hacer el diagrama de secuencia, porque es un trabajo que nunca acaba. Después tengo que empezar a ver si balancean. Uno nomás ya cerramos, hacemos un proceso, cerramos ya. Avanzamos en otro proceso y ya cerramos. Y eso ya va equiparando ya con la parte de programación. Algunos van a ser más largos así, algunos que hacen más directo, va a ser más corto. Esto depende mucho de cómo programa cada uno. Otra cosa en particular que no le mencioné, pero
que ya se habrán dado cuenta, en ninguna parte de la especificación utilizan términos técnicos de programación. En ninguna parte. ¿Por qué? Porque el análisis y diseño tiene que estar generalizado. Tiene que estar eh, en términos comunes, por decir. Porque no tiene que estar orientado hacia ningún lenguaje. El diseño de un lado y por otro lado es la tecnología que yo utilizo. Tampoco si utilizo modelo vista controlador no debo representar eso en el diseño. Tiene que ser genérico. Y ese está en el libro de ingeniería de software de Premer, en donde dice que el software o la ingeniería o cualquier implementación que hagamos tiene que poder crecer, tiene que ser escalable. ¿Qué significa eso? Si yo el día de mañana quiero cambiar de tecnología, no tiene por qué afectar mi análisis. ¿Se entiende? Porque si yo hago modelo vista controlador, el día de mañana quiero pasar a otra tecnología y mi diseño está solamente orientado a modelo vista controlador, entonces tengo que rehacer todo otra vez mi diseño. No, el diseño tiene que ser genérico y la tecnología que aplique sería la parte de programación. ¿Alguna duda de ahí? ¿No? ¿Se entiende?